Nunca pensé que vería a mi esposa con otro hombre. Esa noche, ella salió con ese vestido corto rojo, diciendo que iba a encontrarse con sus amigas. Algo dentro de mí, una intuición sombría, me hizo seguirla. Me mantuve a una distancia segura, observando mientras reía y se divertía. No era el comportamiento de alguien que solo quería una noche con las amigas. Cuando entró en ese hotel lujoso, mi corazón se aceleró. Estaba sucediendo. Mis peores sospechas estaban a punto de confirmarse. La vida de Carlos parecía perfecta. Con 35 años, tenía una carrera exitosa como ingeniero civil y estaba casado con Julia, una mujer hermosa y encantadora. Llevaban juntos 10 años y tenían un hijo, Andrés, de 8 años. Vivían en una casa cómoda en un barrio tranquilo de la Ciudad de México. Para los vecinos y amigos, eran la pareja ideal. Sin embargo, últimamente, Carlos había notado un cambio en Julia. Su esposa había comenzado a salir más seguido con sus amigas y a dedicarle menos tiempo a la familia. Al principio, Carlos pensó que era una fase, pero las salidas se hicieron más frecuentes y las excusas más vagas. Julia, siempre tan atenta y cariñosa, se había vuelto distante y reservada. Una noche, después de que Julia se fue a una reunión de chicas, Carlos decidió investigar. Había algo que no cuadraba en sus historias. Mientras Julia se arreglaba frente al espejo, Carlos no pudo evitar notar el vestido corto y provocativo que ella eligió. Algo no encajaba, nunca la había visto tan emocionada por una salida con amigas. Cuando Julia salió de la casa, Carlos esperó unos minutos antes de seguirla. Condujo a una distancia prudente, asegurándose de no ser descubierto. Julia se dirigió a un bar en el centro de la ciudad. Carlos estacionó su coche y la observó desde lejos. Julia se reunió con un grupo de mujeres, pero su actitud no parecía la de alguien que se divertía inocentemente. Había una tensión en el aire, una emoción contenida en sus movimientos. Después de un par de horas, Julia se despidió de sus amigas y se dirigió a un hotel cercano. Carlos sintió un nudo en el estómago. La vio entrar en el vestíbulo, mirar a su alrededor y luego desaparecer en el ascensor. La realidad golpeó a Carlos con fuerza. Su esposa no estaba solo saliendo con amigas, había algo más, algo oscuro y traicionero. Decidido a descubrir la verdad, Carlos entró al hotel y preguntó por Julia en la recepción. Fingiendo ser su esposo preocupado, logró obtener el número de la habitación. Respiró hondo y subió en el ascensor. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la puerta. Escuchó risas y murmullos desde el interior. Carlos golpeó la puerta con firmeza. El silencio que siguió fue ensordecedor. La puerta se abrió lentamente, revelando a Julia y a un hombre que Carlos reconoció al instante. Era Ricardo, el exnovio de Julia, un hombre poderoso y adinerado. La traición estaba frente a él, clara como el día. Julia trató de explicar, pero las palabras se ahogaban en el aire espeso de la habitación. Carlos se quedó petrificado en la puerta, incapaz de procesar lo que veía. Julia, su esposa, estaba allí, con Ricardo, un hombre del pasado que él creía olvidado. La rabia y el dolor se mezclaban en su pecho mientras las palabras de Julia resonaban en sus oídos sin sentido alguno. Carlos, esto no es lo que parece, intentó explicar Julia, pero sus ojos delataban la mentira. Ricardo, siempre tan seguro de sí mismo, se levantó con calma, ajustándose la chaqueta cara que llevaba puesta. Carlos, podemos hablar como adultos. No querrás hacer una escena, ¿verdad? Dijo con esa voz arrogante que siempre había detestado. Carlos apretó los puños, sintiendo que cada fibra de su ser clamaba por una explicación. Pero sabía que no podía resolver nada allí, no en medio de su furia. Sin una palabra más, dio media vuelta y se fue, dejando a Julia y a Ricardo en el umbral de la puerta. De vuelta en su coche, Carlos se sentó en silencio, mirando la ciudad a través del parabrisas. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba entender por qué Julia lo había traicionado de esa manera. Esa noche, Carlos no volvió a casa. Condujo sin rumbo hasta que el cansancio lo venció y se detuvo en un motel barato a las afueras de la ciudad. Allí, en la soledad de una habitación anónima, dejó que las lágrimas fluyeran. Sentía que su mundo se desmoronaba.
Al día siguiente, decidió enfrentar a Julia. Cuando entró en la casa, la encontró sentada en la cocina, con los ojos hinchados y una expresión de arrepentimiento. Carlos no quería escuchar excusas, quería la verdad. Julia, ¿cuánto tiempo llevas viéndote con él? Preguntó con voz fría. Julia suspiró, sabiendo que no podía seguir ocultando la realidad. Hace 6 meses. Al principio, solo nos reencontramos por casualidad, pero luego, las cosas se complicaron. Carlos, lo siento tanto. Carlos se levantó de la mesa, incapaz de soportar estar cerca de ella. Necesitaba espacio para pensar, para procesar. Decidió que se quedaría con un amigo por un tiempo mientras decidía qué hacer. Durante los días siguientes, Carlos comenzó a investigar más sobre Ricardo. Descubrió que su antiguo rival ahora era un empresario influyente, con conexiones en lugares altos. No podía entender por qué Julia se había dejado seducir por él nuevamente. La traición dolía más porque venía de 2 personas que una vez consideró importantes en su vida. En medio de su dolor, Carlos encontró una carta en la oficina de Julia. La carta revelaba que Ricardo había estado ayudando a Julia con problemas financieros serios. Carlos comenzó a sospechar que tal vez no todo era tan simple como una traición amorosa. Carlos no podía quitarse de la mente la carta que había encontrado en la oficina de Julia. La había leído una y otra vez, buscando algún indicio de que todo esto tenía una explicación más profunda. Las palabras de Ricardo eran claras: había estado ayudando a Julia con una gran deuda que ella había acumulado a espaldas de Carlos. La cantidad era exorbitante, suficiente para hundirlos financieramente. Con la carta en mano, Carlos se dirigió a confrontar a Julia una vez más. Necesitaba respuestas y, esta vez, no se iría sin obtenerlas. Cuando llegó a casa, encontró a Julia en el salón, con la mirada perdida. Al verlo entrar, ella se puso de pie, como si supiera que este momento era inevitable. Encontré esto en tu oficina, dijo Carlos, sosteniendo la carta frente a ella. Necesito que me expliques todo. Julia tomó la carta con manos temblorosas y asintió, como si finalmente estuviera lista para confesar. Carlos, lo siento mucho. Intenté manejarlo por mi cuenta, pero todo se salió de control. Ricardo apareció en mi vida en el peor momento posible, y sí, acepté su ayuda. Al principio solo era dinero, pero luego, se volvió más complicado. Carlos sintió una mezcla de alivio y furia. Al menos ahora sabía la verdad, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, con la voz quebrada. Podríamos haber enfrentado esto juntos. Julia sollozó, incapaz de sostenerle la mirada. Tenía miedo, Carlos. Miedo de decepcionarte, de perder todo lo que tenemos. Ricardo me hizo sentir que no tenía otra opción. La confesión de Julia abrió una nueva herida en el corazón de Carlos. No solo lo había traicionado con otro hombre, sino que también había subestimado su capacidad de enfrentar los problemas juntos. Sin embargo, algo en su interior le decía que no todo estaba perdido. Decidido a aclarar las cosas de una vez por todas, Carlos organizó una reunión con Ricardo. Lo citó en un café discreto en el centro de la ciudad. Ricardo llegó puntual, con su habitual aire de superioridad. Carlos, ¿qué puedo hacer por ti?, preguntó Ricardo con una sonrisa fría. Carlos lo miró fijamente, sintiendo como la ira bullía bajo su piel. Quiero saber por qué hiciste esto. ¿Qué ganas con arruinar mi matrimonio?, demandó Carlos. Ricardo se encogió de hombros, como si todo esto fuera un juego para él. No es personal, Carlos. Solo negocios. Julia necesitaba ayuda y yo se la di. Lo que pasó después fue una evolución natural de las cosas. Carlos se inclinó hacia adelante, bajando la voz pero sin perder la intensidad. Si realmente querías ayudar, podrías haberlo hecho sin destruir lo que teníamos. Quiero que te alejes de Julia. Ya. Ricardo soltó una carcajada. No es tan simple, amigo. Julia y yo tenemos un acuerdo. Pero, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a olvidarlo todo, si tú haces lo mismo. Carlos sintió el peso de la propuesta. Podía aceptar el trato y dejar que Ricardo se fuera sin más, o podía luchar por lo que quedaba de su matrimonio.
La decisión no era fácil. De vuelta en casa, Carlos se sentó con Julia para hablar. Le contó sobre la reunión con Ricardo y le preguntó si estaba dispuesta a dejarlo todo atrás y trabajar en su relación. Carlos, cometí muchos errores, pero te amo. Si aún quieres intentarlo, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para arreglarlo, dijo Julia con sinceridad. Carlos sabía que el camino por delante sería difícil. La confianza se había roto y necesitarían tiempo para sanar. Pero en ese momento, decidió que su amor por Julia era más fuerte que cualquier traición. Se abrazaron, sabiendo que la lucha por reconstruir su matrimonio apenas comenzaba. De pie frente al espejo, Julia se veía reflejada con ojos llenos de arrepentimiento. Recordaba los primeros días con Carlos, llenos de amor y promesas de un futuro juntos. Nunca imaginó que llegaría a traicionarlo de esta manera. Ahora, tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones y reconstruir lo que había destruido. Carlos, por otro lado, se sumergió en el trabajo. Necesitaba distraerse, ocupar su mente con algo que no fuera la traición de Julia. Pero cada noche, al regresar a casa, el dolor volvía a inundarlo. La casa, que antes era un refugio de amor y seguridad, ahora estaba llena de sombras y recuerdos dolorosos. Una noche, mientras cenaban en silencio, Andrés, su hijo, los miró con preocupación. ¿Por qué están tan tristes?, preguntó con inocencia. Carlos y Julia se miraron, sabiendo que su hijo estaba sufriendo por la tensión entre ellos. Decidieron que era hora de ser honestos con él, de alguna manera que pudiera entender. Andrés, tu mamá y yo estamos pasando por un momento difícil, dijo Carlos suavemente. Pero te prometemos que siempre te vamos a querer y que haremos todo lo posible para que nuestra familia esté bien. Andrés asintió, aunque su pequeño rostro seguía mostrando preocupación. Sabía que algo andaba mal, pero confiaba en sus padres. Carlos y Julia comenzaron a asistir a terapia de pareja. Era un proceso doloroso y lento, pero ambos estaban comprometidos a salvar su matrimonio. Las sesiones sacaban a relucir resentimientos y heridas profundas, pero también ofrecían un espacio para el perdón y la comprensión. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil, Julia tomó la mano de Carlos. Sé que te he lastimado mucho, y no espero que me perdones de inmediato. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que volvamos a estar bien, dijo con lágrimas en los ojos. Carlos apretó su mano, sintiendo una chispa de esperanza. Julia, también he cometido errores. Vamos a trabajar juntos en esto. Mientras tanto, Ricardo no se daba por vencido fácilmente. Intentó contactar a Julia varias veces, pero ella ignoró sus llamadas y mensajes. Estaba decidida a cortar todos los lazos con él y a centrarse en su familia. Un día, Ricardo apareció en su trabajo, insistiendo en hablar con ella. Julia, no puedes simplemente alejarte de mí. Tenemos asuntos pendientes, dijo, tratando de mantener su compostura. Julia lo miró con determinación. Ricardo, ya no tienes ningún poder sobre mí. Lo que hicimos estuvo mal y me arrepiento profundamente. Ahora, quiero salvar mi matrimonio y alejarme de ti para siempre. Ricardo la miró con furia contenida, pero sabía que no tenía otra opción. Julia estaba decidida y no iba a cambiar de opinión. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Carlos y Julia redescubrieron las pequeñas cosas que los unían, los momentos de risa y complicidad que habían perdido. Aunque el camino era arduo, ambos sabían que estaban en el proceso de reconstruir algo fuerte y duradero. Finalmente, en una noche tranquila, mientras observaban las estrellas desde el jardín, Carlos tomó la mano de Julia. Hemos pasado por mucho, pero estoy feliz de que estemos aquí juntos, dijo con una sonrisa. Julia lo miró, sintiendo que una nueva etapa comenzaba. Yo también, Carlos. Te amo, y siempre lucharé por nosotros. A medida que los días pasaban, la vida de Carlos y Julia empezaba a encontrar un nuevo ritmo. La terapia les había dado herramientas para comunicarse mejor y para enfrentar juntos los desafíos que aún tenían por delante. Aunque las cicatrices de la traición no desaparecerían por completo, ambos estaban comprometidos a seguir adelante. Carlos decidió que necesitaba un cambio de escenario para sanar completamente. Propuso a Julia que tomaran unas vacaciones en familia, lejos de la ciudad y de los recuerdos dolorosos.
Julia aceptó con entusiasmo, viendo en el viaje una oportunidad para reconectar y crear nuevos recuerdos. Eligieron una pequeña cabaña en la playa, un lugar tranquilo donde podían relajarse y disfrutar del tiempo juntos. Andrés estaba emocionado, feliz de ver a sus padres más unidos y contentos. Las risas y los juegos en la arena les devolvieron una sensación de normalidad que no habían sentido en mucho tiempo. Una noche, mientras observaban la puesta de sol, Julia tomó la mano de Carlos y le susurró: «Gracias por darme otra oportunidad. Sé que no ha sido fácil para ti». Carlos la miró con ternura, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. «Todos cometemos errores, Julia. Lo importante es que estamos aquí, juntos, tratando de ser mejores». Durante esas vacaciones, Carlos y Julia tuvieron muchas conversaciones profundas. Hablaron sobre sus miedos, sus esperanzas y los sueños que aún tenían. Estas conversaciones les permitieron entenderse mejor y fortalecer su conexión emocional. Sin embargo, no todo fue fácil. A veces, el dolor y la desconfianza volvían a surgir. Había momentos en los que Carlos se sentía abrumado por la incertidumbre, y Julia luchaba con la culpa y el arrepentimiento. Pero en esos momentos, se apoyaban mutuamente, recordando que estaban en este viaje juntos. Al regresar a la ciudad, se sentían renovados. Carlos decidió reducir sus horas de trabajo para pasar más tiempo con su familia. Comenzaron a hacer actividades juntos, como pasear por el parque, ir al cine y tener cenas familiares regulares. Estos momentos cotidianos ayudaban a reconstruir la confianza y el amor que compartían. Julia, por su parte, decidió dejar su trabajo y dedicarse a algo que siempre había querido hacer: enseñar arte a niños. Encontró un puesto en una escuela local y se sintió realizada al poder compartir su pasión. Esta nueva dirección en su vida también le dio un propósito y una forma de redimirse. Un día, mientras Julia estaba en su nueva escuela, recibió una visita inesperada. Ricardo apareció de nuevo, esta vez con un tono diferente. «Julia, vine a pedirte perdón. Me di cuenta de que actué mal y causé mucho daño. Espero que puedas perdonarme algún día», dijo sinceramente. Julia lo miró, sintiendo que, por primera vez, Ricardo estaba siendo genuino. Asintió lentamente y le respondió: «Gracias, Ricardo. Aprecio que hayas venido. Pero ya no formas parte de mi vida, y necesito que lo respetes». Ricardo se fue, y Julia sintió que finalmente podía cerrar ese capítulo oscuro de su vida. Cuando llegó a casa, le contó a Carlos lo sucedido. Él la abrazó y le dijo: «Estoy orgulloso de ti, Julia. Sigamos adelante, sin mirar atrás». Los meses pasaron y, poco a poco, la familia encontró su equilibrio. Carlos y Julia renovaron sus votos en una ceremonia íntima, prometiéndose nuevamente amor y fidelidad. Sabían que el camino no sería perfecto, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. El tiempo, con su inquebrantable marcha, se encargó de sanar muchas de las heridas abiertas. La vida de Carlos y Julia, marcada por la traición y la lucha, comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Se convirtieron en un ejemplo de que incluso las relaciones más dañadas pueden encontrar la redención y la fortaleza a través del amor y la dedicación. Julia prosperó en su nueva carrera como maestra de arte. Cada día en la escuela era una oportunidad para inspirar a los niños y compartir su pasión. La alegría en los rostros de sus estudiantes le recordaba que había encontrado su verdadera vocación. Además, su trabajo le brindaba un propósito renovado y una sensación de logro que la ayudaban a dejar atrás los errores del pasado. Carlos, por su parte, decidió que era hora de dar un nuevo paso en su vida profesional. Después de años de trabajar en la misma empresa, aceptó una oferta para dirigir un proyecto innovador en una firma emergente. Este cambio no solo representaba un avance en su carrera, sino también una oportunidad para redescubrir su pasión por la ingeniería. Con el apoyo de Julia, Carlos se embarcó en esta nueva aventura con renovado entusiasmo. En casa, las cosas también mejoraron significativamente. La comunicación entre Carlos y Julia se había vuelto más abierta y honesta. Aprendieron a expresar sus sentimientos y preocupaciones sin miedo a ser juzgados. Las noches tranquilas en familia, las cenas compartidas y los momentos de risa espontánea se convirtieron en el pegamento que mantenía unida a la familia. Andrés, observando a sus padres, creció en un ambiente de amor y resiliencia.
Aunque había sido testigo de momentos difíciles, también vio el poder del perdón y la importancia de luchar por quienes amas. Esta lección de vida sería invaluable para él en los años venideros. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Andrés les hizo una pregunta que sorprendió a Carlos y Julia. ¿Por qué decidieron seguir juntos después de todo lo que pasó? Preguntó con la curiosidad inocente de un niño. Carlos se detuvo y miró a su hijo, luego a Julia. Sus ojos se encontraron, compartiendo un entendimiento silencioso. Porque, Andrés, cuando amas a alguien de verdad, haces todo lo posible por superar las dificultades. Tu mamá y yo cometimos errores, pero aprendimos de ellos y decidimos que nuestro amor valía la pena, respondió Carlos con una sonrisa. Julia asintió, añadiendo, el amor no siempre es fácil, pero las cosas más valiosas en la vida rara vez lo son. Lo importante es nunca rendirse y siempre buscar ser mejores para uno mismo y para los que amamos. Andrés parecía reflexionar sobre las palabras de sus padres mientras continuaban su paseo. Para él, sus padres eran un ejemplo de que el amor y el compromiso podían superar cualquier obstáculo. Los años pasaron y, aunque enfrentaron nuevos desafíos, Carlos y Julia siempre encontraron la manera de volver a conectarse. Su relación, antes frágil y rota, se fortaleció con el tiempo, convirtiéndose en un vínculo inquebrantable. Renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima con amigos y familiares cercanos, reafirmando su compromiso de estar juntos en las buenas y en las malas. Finalmente, en una noche tranquila bajo las estrellas, Carlos y Julia se abrazaron, sintiendo una paz profunda. Habían recorrido un camino lleno de altibajos, pero cada paso los había llevado a un entendimiento más profundo y a un amor más auténtico. Estoy feliz de que estemos aquí, juntos, después de todo, dijo Carlos, besando la frente de Julia. Y yo también, Carlos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Gracias por nunca rendirte conmigo, respondió Julia, con lágrimas de gratitud en sus ojos. La historia de Carlos y Julia no era perfecta, pero era real. Habían aprendido que el amor verdadero requiere esfuerzo, perdón y una constante voluntad de crecer juntos. Y así, con el apoyo mutuo y la fortaleza de su amor, enfrentaron el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que podían superar cualquier cosa mientras estuvieran unidos.